Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Aquí estamos en esta hora, en este viernes de liberación, de sanidad y de milagros. Aquí estamos por la misericordia de Dios transmitiendo este mensaje de salvación, de vida eterna y de esperanza, creyendo de que Dios en esta noche ha de glorificarse, ha de manifestarse y ha de hacer como Él ha dispuesto en esta noche. Así que, querido amigo, hermano que me escucha en esta hora, le invito a que desde ya comience a tomar una actitud de disponerse para escuchar esta palabra, esta hermosa palabra que Dios hoy nos trae por su amor y por su misericordia. Pues bien, amados, vamos a estar orando en esta hora. Usted donde usted se encuentra, levante sus manos, esté de pie. Vamos a orar para que Dios tome el control y nos ayude en esta palabra. Padre Dios, amantísimo Rey, aquí estamos delante de ti, Padre Santo, en esta hora, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, dándote la gloria, la honra, la majestad, la pleitesía, Padre Santo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, que nos perdones por todo y cada uno de nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Rey Dios, aquí estamos en esta hora, Padre Celestial. Padre, que nos limpie, nos purifique, nos santifique con la sangre de Cristo, espiritual mi cuerpo. Padre, en esta hora presentamos esta palabra, que seas tú hablando, que seas tú, Padre Santo, ministrando nuestra vida a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, mi Rey. Padre, reprendemos lo que no sea tuyo, en el nombre de Jesús, y pedimos ángeles guerreros que guerreen por esta tu palabra, por nuestra vida, por nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Gloria al que vive. Pues bien, amados en Cristo, en este viernes vamos a estar llevando una enseñanza que la estaré llevando hoy viernes y el domingo, la segunda parte. Como el tiempo apremia y hoy es culto de liberación, de sanidad y de milagro, gloria al que vive, vamos a estar en esta hora disponiéndonos a buscar en nuestras Biblias. Gloria al que vive. A buscar en nuestras Biblias. Gloria al que vive. Aleluya. Vámonos a Evangelio según San Juan, capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 26 en adelante. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice: Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Gloria al que vive. Bien, amados en Cristo, en esta hora vamos a estar predicando hoy viernes y el domingo este tema que lo hemos titulado Profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. Profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. Si no entendemos el mover profético de Dios, las profecías de Dios del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo, difícilmente vamos a entender, amado, el plan profético que Dios tiene para con el hombre, tiene para con la humanidad. Y un plan profético que Dios estableció desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí concluye, culmina el plan profético de Dios para con el hombre. Y así como para con el hombre, Dios desde un inicio tuvo, amado, un plan profético con Jesucristo. Por eso este tema es importante: profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. Entramos en materia rápidamente ya que el tiempo apremia. Bien, vamos a hablar de la profecía, vamos a hablar del cumplimiento y vamos a hablar del tema de esa profecía. ¿Oyó? Así que usted que tiene ahí, busque lápiz, papel, Biblia en mano y coloque ahí profecía, cumplimiento y tema de esa profecía. ¿Oyó? Bien, primera profecía en el Antiguo Testamento referente a Jesucristo
La encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta profecía en Génesis capítulo 15, hablando del Mesías, tiene un cumplimiento. Se cumplió en Lucas capítulo 22, versículo 53. Lucas 22, 53 se cumplió esta profecía. Alaba a Dios en esta hora. Lucas 22, 53. Gloria a Dios. Dice lo siguiente, en Lucas capítulo 22, versículo 53, dice la siguiente manera. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando se cumplió esta profecía de Génesis capítulo 3, cuando Dios le dijo a la mujer que la simiente de ella iba a herir la simiente de la serpiente, gloria al que vive, iba a herirla en la cabeza, y la simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Lo dice muy bien ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, gloria a Dios, que dice, y pondré enemistad entre ti y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, hablando de la simiente que es Cristo, y tú le herirás en el calcañar, hablando de la muerte de Jesucristo, de que Satanás iba a herir, iba a querer acabar con la vida del Mesías, pero no pudo, porque sabemos que estaba en el plan profético de Dios, como lo estamos demostrando en esta hora. Y esta profecía, el tema de esta profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, que se cumplió en Lucas 22, 53, el tema es Satanás contra Jesucristo. Ese es el tema de esta profecía. Segunda profecía del Antiguo Testamento referente a Jesucristo está ahí mismo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, sale otra profecía de en cuanto a Jesucristo. Esta profecía aquí de Génesis 3, capítulo 15, sale la segunda profecía, a los que les gusta apuntar. Volvemos a leer nuevamente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea que había una enemistad entre la simiente de la mujer, hablando de Cristo, y la simiente de la serpiente. Sigue diciendo, esta te herirá en la cabeza, hablando de Cristo, vino a vencer, o venció a Satanás en la cruz del Calvario. Jesucristo le pisa, hiere la cabeza de Satanás, es cuando vence el pecado, y a través de la muerte de Jesucristo, Cristo vence y termina hasta el final, que era lo que Satanás quería impedir, que Jesucristo no culminara, no terminara. Entonces dice, y tú le herirás, hablando de la serpiente, en el calcañar, o sea, en la parte más débil. En este caso, Cristo se hizo carne, amado como nosotros, y la parte donde más atacó Satanás a Jesucristo fue en la humanidad. Porque es en la humanidad donde nosotros, amados, cuando somos atacados, somos tentados, difícilmente podemos vencer, pero agarrados, buscados, entrando en intimidad con Dios, más exactamente, entrando en intimidad con Dios, entonces, hermanos, podemos vencer en el nombre de Jesús. Ahora, esta profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, que es una segunda profecía, tiene cumplimiento también en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2, en Hebreos capítulo 2, gloria al que vive. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice,
Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí nos describe la profecía de Génesis capítulo 3 de cómo Jesucristo, por cuanto todos participaron de carne y sangre, hablando de la muerte de Jesucristo, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Cuando Jesucristo le pisa la cabeza del diablo, como le dijo ahorita, cuando lo vence en la cruz del Calvario y le quita el imperio de la muerte a Satanás, y a través de Cristo hay vida y hay esperanza, y Él es el camino que nos lleva al Padre. O sea que esta profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15 tiene cumplimiento en Hebreos 2.14, pero también tiene cumplimiento en Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, cuando hizo pecar a Adán y Eva. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Sigue diciendo aquí: para deshacer las obras del diablo. Ese es el objetivo de Cristo, y por el cual Cristo venció las tinieblas. Cristo venció a Satanás, y lo vence, es amado, en la cruz. Y este tema, segunda profecía, el tema es la victoria de Jesús sobre Satanás. Ese es el tema. Bendito sea el nombre de Dios. También otra profecía en el Antiguo Testamento referente a Jesucristo la encontramos en Génesis capítulo 12 versículo 3. Génesis capítulo 12 versículo 3. Génesis capítulo 12 versículo 3. Tercera profecía del Antiguo Testamento referente a Jesucristo. Dice Génesis capítulo 12 versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta profecía referente a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en Génesis 12 versículo 3, tiene cumplimiento en Hechos capítulo 3 versículo 25. Hechos capítulo 3 versículo 25 tiene cumplimiento esta profecía. Gloria al que vive. Hechos capítulo 3 versículo 25 dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta profecía de Génesis capítulo 12 versículo 3 también tiene cumplimiento en Gálatas capítulo 3 versículo 8. Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es el tema de esta profecía del Antiguo Testamento cumplida en Jesucristo? ¿Cuál es el tema? El tema es que los gentiles son bendecidos por medio de Cristo, como la descendencia de Abraham. Ese es el tema de esta tercera profecía. Les repito, los gentiles son bendecidos por medio de Jesucristo, como la descendencia de Abraham.
cuarta profecía del Antiguo Testamento, referente, gloria al que vive, a Jesucristo. Pero antes de entrar a esta cuarta profecía, la tercera profecía, usted me dirá, ay pastor, pero ¿qué tiene que ver Jesucristo? Y tiene que ver mucho, porque a través de la muerte de Jesucristo es que nosotros los gentiles, tenemos derecho, tenemos arte y parte en este asunto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra, o sea, todas es todas. Y esa profecía, amado, se cumple también en Jesucristo, cuando a través de Jesucristo todo aquel que le acepte y le recibe también hace parte, amado, de esta familia, la familia de Cristo. Por eso que aquí dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias. Eso es importante entenderlo. Ahora sí entramos a la cuarta profecía del Antiguo Testamento, referente a Jesucristo. Cuarta profecía del Antiguo Testamento, referente a Jesucristo, la encontramos ahí mismo en Génesis capítulo 13, Génesis 13, Génesis 13, versículo 15, dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hablando de Abraham cuando Dios le prometió que le iba a dar toda la tierra que él veía a su descendencia. Esta profecía de Génesis capítulo 13, versículo 15, tiene cumplimiento en Gálatas capítulo 3, versículo 15 en adelante. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 15 en adelante dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria al que vive. Hablando que la simiente de Abraham era Cristo. Sigue diciendo, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. El tema de esta profecía es el Mesías como la descendencia de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que tu simiente, está hablando también la simiente de Jesucristo. Acuérdense que en Génesis capítulo 3, Dios le dijo que la simiente de la mujer te iba a herir en la cabeza a la simiente de Satanás. ¿Oyó? Y la simiente es Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Otra profecía del Antiguo Testamento. La encontramos también en Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 12, gloria al que vive, Éxodo capítulo 12, versículo 1.
Éxodo capítulo 12, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tarde, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Salta ahí mismo, gloria al que vive. Al versículo 14 dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Salta el versículo 46 mismo. Gloria al que vive. Salta el versículo 46 del mismo capítulo. Y dice: se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Hablando aquí, amado, de esta profecía en el Antiguo Testamento, esta profecía se cumple en Juan capítulo 19, Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31. Juan capítulo 19, versículo 31 en adelante. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrantase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Ahora, hermano, esta profecía de Éxodo capítulo 12, que se cumplió con la muerte de Jesucristo. Ahora, en Éxodo capítulo 12 habla de la Pascua. La palabra Pascua en hebreo es Peshat. Peshat en hebreo, que significa pasar por encima de, o pasar por encima de algo. Bien, en Éxodo pedía un cordero sin mancha, de un año, sin defecto. Tenía que ser sacrificado, y la sangre de ese cordero iba a ser untada en los dinteles de la puerta, para cuando pasase el espíritu de la muerte, al ver la sangre rociada en los dinteles de las puertas de la casa, no entraba en esas casas. Esto, amado, dice que tomaban al corderito, y en el día 14, lo dice Éxodo, vuelva a leerlo para que usted, en el día 14, dice en Éxodo capítulo 12, en el día 14, mi nombre de Dios, gloria al que vive, aleluya. Mira lo que dice. Dice: el animal será sin defecto. Éxodo 12:4. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14.
de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, cuando tomaban el animalito, amado, era sacrificado, la sangre era untada en los dinteles de la casa, y la carne de ese animalito era asada, y tenían que comérsela, amado, compartirla entre la misma familia de acuerdo al comer de cada uno. Ese animalito representa a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre como ese corderito en Éxodo capítulo 12. Derramó su sangre no para rociarla en los dinteles de la puerta de la casa, sino que para que todo aquel que en él crea se da limpiado de sus pecados con la sangre de Jesucristo. Y así como Jesucristo, el cordero, fue inmolado, sacrificado en las 2 tardes, Jesucristo aquí lo dice muy bien, que ya se acercaba el día de reposo, y por eso mandaron que tenían que quebrantarle las piernas, pero sabemos que le quebrantaron, amado, los huesos a los 2 primeros, pero a Jesucristo no, porque ya Jesucristo estaba ya muerto. Simplemente le enterraron una lanza en su costado. Jesucristo representa ese cordero. Por eso es que Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguidle. Miren el nombre de Dios. Esta profecía también se cumple. Esta profecía también tiene cumplimiento en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Gloria al que vive. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Hablando que Jesucristo representa ese animalito que fue sacrificado en la Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Gloria al que vive. ¿Y qué dice en Primera de Pedro? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. Dice lo siguiente. Dice: sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Aquí vemos cómo esta profecía del Antiguo Testamento de la Pascua, ese cordero que fue sacrificado en Éxodo, en el libro de Éxodo, tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y el tema de esta profecía es el Mesías como el Cordero Pascual. El Mesías como el Cordero Pascual. Mira el nombre de Dios. Otra profecía del Antiguo Testamento la encontramos en Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. Otra profecía del Antiguo Testamento referente a Jesucristo la encontramos ahí mismo en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Dice: Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe sin para que yo lo pruebe sin si andan en mi ley o no. Gloria al que vive y reina. Si andan en mi ley o no. Gloria al que vive y reina. Aquí vemos que esta profecía del Antiguo Testamento, de Éxodo capítulo 16, versículo 4,
tiene cumplimiento en Juan, Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 31. Dice lo siguiente: nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Gloria al que vive Rey. O sea que ese pan que Dios le dio, ese maná que le dio en el desierto al pueblo de Israel cuando se estaba murmurando, quejando contra Dios, Dios hace descender pan del cielo. Y cuando hace descender pan del cielo, ese pan del cielo representa a Jesucristo. Jesucristo representa a ese pan. ¿Por qué el pan? Porque Jesucristo, cuando uno viene a Él, nos quita esa hambre que tenemos en nuestros corazones, que nunca fue satisfecha por el mundo. Cuando llegamos antes de conocer a Jesucristo, nuestro corazón tenía hambre de experimentar lo que es la paz, el gozo, lo que es experimentar tener un encuentro con nuestro amado Salvador Jesucristo. Y Jesucristo es ese pan que nos alimenta y nos da vida y vida eterna. Ahora, Jesucristo dice, ese pan que le dio Moisés es maná que descendió del cielo. Mas ahora yo me presento como el pan de vida, porque yo soy ese alimento que da vida a todo aquel que en Él cree. Y no solamente eso, sino que no tendrá sed jamás. Esta profecía de Éxodo 16, cumplida en Juan capítulo 6, versículo 31 en adelante, el tema de esta profecía es: el Mesías da el verdadero pan del cielo. El Mesías da el verdadero pan del cielo. Gloria al que vive. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. Otra profecía del Antiguo Testamento. Gloria al que vive, referente a Jesucristo, la encontramos en Éxodo 24, versículo 8. Éxodo 24, versículo 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esta profecía, hablando de esa sangre que fue la sangre del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, tiene cumplimiento en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha
a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Sigue diciendo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miren ustedes, o sea que este pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en Éxodo, capítulo 24, versículo 8, entonces Dios hace un pacto, dice, con la sangre de un cordero, hace el pacto con el pueblo de Israel para que cumpliesen sus promesas y sus leyes. Jesucristo, como ya había un pacto, un primer pacto, Jesucristo no podía abolir ese primer pacto, él no lo podía, sino que por eso es que aquí en Hebreos dice, gloria al que vive, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no de hecho de mano, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Miren ustedes, amados. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que Jesucristo hiciese un nuevo pacto, tenía que morir. Si no moría Jesucristo, entonces no se podía hacer ese nuevo pacto. Para que Cristo tuviese ese nuevo pacto, tenía que morir, resucitar, para entonces, a través de su muerte, como ya está muerto, después que, amado, como en las leyes se conoce esto, cuando ya el dueño de la herencia muere, ya él deja ratificar, ya él deja ya todo bien cuadrado. Cuando el dueño de la herencia muere, ya él no puede reclamar más nada. Pero a diferencia de Jesucristo, Jesucristo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y a través de Jesucristo, entonces él da un nuevo pacto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, hasta a través de la muerte de Jesucristo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. O sea, el primer pacto, amado, Jesucristo, a través de su muerte, Jesucristo nos ofrece un mejor y excelente pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que a través del pacto de Jesucristo, nosotros tenemos derecho a la herencia eterna, a la vida eterna. Esta profecía que le acabo de abrir, esta profecía de Éxodo 24:8, cumplida en Hebreos 9:11 en adelante, el tema de esta profecía es la sangre del Mesías derramada como sacrificio. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, alaba a Dios en esta hora, bendiga su nombre. Gloria al que vive. Y para avanzar, para terminar, gloria al que vive. Entonces vamos a tomar una última referencia y les digo, como les dije, ya el domingo estaré hablando de la segunda parte de esta. Apenas este es el inicio. Gloria al que vive y reina, bendito al nombre de Dios. Bien, otra profecía del Antiguo Testamento la encontramos en Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16, versículo 15 al 17. Dice Levíticos 16, versículo 15 en adelante. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Gloria al que vive. Esta profecía sigue diciendo aquí, versículo 16, dice: así purificará
el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Aquí vemos cómo tenían que derramar la sangre de un animalito, y esa sangre tenían que llevarla en el lugar santísimo, detrás del velo, y esa sangre tenía que ser rociada en el propiciatorio. Propiciatorio era la tapa del arca donde reposaba la vara de Aarón, el maná y la ley. Gloria al que vive y reina. El propiciatorio, tenga presente eso, era la tapa del arca. Esa sangre era rociada ahí para perdón de los pecados y por las rebeliones y las iniquidades del pueblo de Israel. Esta profecía tiene cumplimiento en Romanos capítulo 3, versículo 25. Ya para terminar, en Romanos capítulo 3, versículo 25, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea que a través de la sangre de Cristo, Cristo representa ese cordero, que la sangre de ese cordero era rociada en el propiciatorio, en el lugar santísimo. La sangre de Cristo, amado, representa esa sangre para perdón de los pecados. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza del culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Salta el versículo, vamos al versículo 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio del más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí esta profecía vemos cómo se cumple. Así como en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer la sangre de animalitos y llevarla al sumo sacerdote, tenía que llevarla al lugar santísimo. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, en el lugar santísimo. No sé si se puede ver acá, déjenme leer.
y le hago más o menos una idea. Aquí, este es el tabernáculo. Todo esto, el tabernáculo es esto, la tienda que usted ve aquí. Esta tienda que usted ve aquí. En esta tienda había dos partes. Esta tienda se dividía en dos. Lugar, la parte de adelante, lugar santo, y la parte de atrás, lugar santísimo. En esta parte de atrás, lugar santísimo, reposaba el arca. Y en el arca, dentro del arca, estaba la tabla de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Pero esa arca tenía una tapa. Esa tapa es conocida como propiciatorio, está dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo. Ahora, el sumo sacerdote ofrecía el animalito, y él entraba una vez al año para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo. Y todo el pueblo, cuando el sumo sacerdote entraba, amado, se humillaba delante de Dios para que Dios recibiese sangre como perdón de pecado, para que usted me entienda. Ahora, cuando Cristo muere, ya Cristo se presenta, amado, como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y no lo hizo varias veces, porque los sacerdotes, los sumos sacerdotes, exactamente, tenían que ofrecer cada año ese sacrificio por perdón, tanto del sacerdote, la familia del sacerdote y del resto del pueblo. Pero Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Gloria al que vive y reina. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. O sea que Cristo representa ese cordero, que la sangre de ese cordero, Dios al verla, es más, dice las fuentes rabínicas, que la sangre cuando era rociada en el propiciatorio, escuchen, no era tirada como muchos creen, no, según las fuentes rabínicas antiguas, libros rabínicos, dice de que el sumo sacerdote era tanta reverencia y tanto respeto que el sumo sacerdote con sus dos dedos simplemente tocaba la tapa del propiciatorio, y dice que cuando Dios recibía esa sangre, que el pueblo estaba, mientras que el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, el pueblo estaba humillándose para que Dios los perdonara por el pecado. Dice fuente rabínica de que literalmente descendía fuego del cielo, literalmente, así como ustedes ven aquí una columna, fuego del cielo, y la sangre que el sumo sacerdote rociaba en la tapa, en el propiciatorio, ese fuego, amado, la quemaba, como señal de que ese sacrificio era acepto delante de Dios. Gloria al que vive y reina. Bueno es Dios y para siempre su misericordia. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Y qué dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 2? Y con esto termino. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por las nuestras, sino también por los de todos, y no solamente por las nuestras, sino también por los de todo el mundo. O sea que a través de la sangre de Cristo, Cristo nos hace acepto delante del Padre. El tema de esta profecía, gloria al que vive y reina, es el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo. El sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo. Hasta aquí, amado, llego a la primera parte de este tema. Vamos a orar, hermano. Ya sabe, esté pendiente el domingo, la segunda parte. Y les invito todos los martes por Facebook, la vigilia, todos los martes, de 10 a 12 de la noche. Vamos a orar en esta hora. Padre Dios, te damos las gracias por esta tu palabra. Padre, en esta hora que esta palabra seas tú, para amado, ministrando. Reprendemos toda confusión, todo lo que no sea tuyo, en el nombre de Jesús, mi Rey Dios, por el poder de tu palabra, Padre Santo. Padre, en esta hora reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas en contra de nuestra vida, nuestra familia, nuestra parentela, nuestros bienes, en el nombre de Jesús. Dios, te damos las gracias, mi Rey. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado, y si los mensajes, las enseñanzas que Dios por misericordia da en este canal a usted, Dios le ha tocado, le ha ministrado, dele me gusta, pero también comparta, deje un comentario, que eso ayuda bastante al canal. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom a todos.